El caos no es el fin, es el inicio de la creatividad. Para crear, primero hay que destruir. La creatividad en su estado más puro, crudo. Crudo y creativo. Hoy en Crudo y Creativo nos metemos en un terreno que no habíamos tocado hasta el momento. Y es hablar de la ley, de la creatividad, de la publicidad, de la producción audiovisual, pero netamente desde el formato de lo que está sucediendo con el incentivo de la nueva ley tributaria y de lo que implica este proyecto de ley que se está sacando para, según la visión de algunos, la ayuda del sector de la producción audiovisual, para otros enfocado más a la producción del cine, y para otros algo que no tiene nada que ver ni con coles ni con nabos de nuestra industria. Pero para poder dilucidar todas estas preguntas y ver si estamos en lo correcto o no, hoy estamos nada más y nada menos que con la crack de Gaby Jaramillo. Gaby, bienvenida. ¿Cómo estás, Gaby? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Aceptar esta invitación, Gaby. Gracias por esa intro que me sorprendió, pero yo encantada de estar acá. Gaby es diseñadora de producción en Filmmakers, además de haber estado involucrada en un montón de producciones audiovisuales a lo largo de los años de experiencia que tiene. También estoy muy involucrada en la conjunción de lo que es la ley y la producción audiovisual. Trabajaste en el pasado también en el tema de la TAE, estábamos hablando antes de las cámaras. Sí. Entonces Gaby como que tiene un know-how mucho más experto que su servidor en cuanto a lo que es la ley, y por eso Gaby va a estar hoy con nosotros ayudándonos a dilucidar un poquito este tema. Hablar la plena, como dicen por Hablar aquí. la plena. Sí, tenemos que invitar a alguien de la costa pronto para hablar del tema. A ver, Gaby, para empezar tenemos que ir por la base. ¿Qué es exactamente la ley orgánica del fomento a la producción? ¿Cuál es el propósito con el que nace esta ley? Bueno, realmente en temas de leyes, digamos, no es la primera vez que tenemos una ley que no es específica, digamos. Ha habido muchas leyes ya previas, se ha trabajado muchos puntos, digamos, en varias leyes, en la Ley Orgánica de Comunicación, en la Ley de Fomento, en la Ley de Producción, en la Economía Naranja, en la Ley de Transformación Digital, pero siempre hemos tenido fragmentos, digamos, hemos estado presentes en varias leyes, pero nunca ha habido una ley tan específica como creo yo desde mi punto personal, tan específica como ahora, ¿no? Ahora la ley, además de ser una ley orgánica que digamos en tema de leyes es una ley superior, es específica para la industria audiovisual. Eso ya nos deja un gran precedente que empezamos a mencionar a la industria como tal. Ya no tenemos solo ciertos fragmentos o participamos en ciertos Eso pasaba puntos. mucho con la ley de comunicación, ¿no? Correcto. Que es como que hablaba de la producción, pero más se enfocaba al medio, a la difusión. Ahora en esta ley vos decís que se siente ya mucho más de lleno a la producción audiovisual como tal. Totalmente. Sí. Para nosotros incluso eso podría ser como un digamos, un terreno ganado, porque básicamente ya nos reconocen como sector, que también ha sido un trabajo de muchos años, un sector estratégico, no solo un sector productivo, sino un sector estratégico dentro de lo que es los sectores productivos aquí en el país. Y determinar esta ley tan particular, digamos, en términos de leyes, que sea orgánica, que bueno, ya vamos a hablar a profundidad de un poco lo que significa para nosotros eso, pero que ya sea un conjunto de leyes, conjunto de normas que hablen de todo el sector audiovisual. Claro. Entonces, oye, ¿y vital. cuál fue el propósito inicial de la ley? O sea, ¿por dónde nace el por qué? Yo creo que, como lo dije antes, la ley tiene o tuvo, digamos, un buen ímpetu. Había como muchas leyes que tocaban puntos muy importantes que vinculaba de cierta manera el sector audiovisual con la industria privada, con el sector cultural, con la economía naranja, como que cada ley iba direccionada, digamos, hacia donde tenía que venir, ¿no? Desde donde se construyen las leyes. Pero la principal motivación, creo yo, que es
justamente esto de reconocer a la industria audiovisual específica, de qué es lo que hacemos, desde dónde hacemos. Hay, por supuesto, todo es político para construir, claro, para hacer política pública, partimos desde lo político. Te cacho que la ley está como que súper enfocada a la producción audiovisual como Totalmente. Tal. Pero desliga, se despreocupa o involucra a sectores creativos y a sectores allegados a la industria. Creo que en esta ley unifica porque se tocó como decíamos, en muchas leyes la parte audiovisual desde el sector de donde venía como enfocado. Al unificar en todo, primero en una industria, ya que es muy específica, que ya solo hablamos de la industria audiovisual, por ejemplo, previamente en la Ley Orgánica de Comunicación se tocaban otros temas, incluso energéticos, donde nos metían en el mismo saco. El tema de la radiofrecuencia, el tema de un montón de cosas, sí. Claro. Uno también tiene que entender que todas las actividades audiovisuales aquí en el Ecuador son varias, son generales. Claro. Yo en este caso tengo mucho más de experiencia en el sector publicitario, pero el sector audiovisual es mucho más grande. Es un ecosistema mucho más grande, mucho más amplio, y creo que el principal motivo de la construcción de esta ley es ser más específico también. Es que las reglas del juego en todo lo que sea sector audiovisual sean más claras. Para eso construimos política pública, para que las leyes siempre estén más claras, para que tengamos como más fundamentos y bueno, como ciudadanos todos nos regimos a la ley, así que me quedo con un par de ideas, ¿no? Por ejemplo, me encantó que hables de que ahora se considera un sector estratégico, por ejemplo. Me da pena que lo veamos tantos años después que otros países, sí, que ya lo vieron como un sector estratégico hace mucho tiempo y recién estamos discutiendo estos temas, ¿no? Me gusta pensar de que muchos de los clientes, yo también estoy muy enfocado al lado publicitario, al lado creativo y claro, al lado de se podría decir de la producción de contenido como tal, ¿no? Y últimamente, este último tiempo, mis reuniones con los clientes ha sido muy de usar esta frase que es: me he dado cuenta que esto es transversal a mi negocio. O sea, antes como que muchas empresas privadas de la industria lo veían como me toca hacer. Sí. Es algo adicional. De hecho, hasta he escuchado muchos gerentes hablar de gasto en vez de inversión publicitaria, ¿verdad? Sí, el gasto publicitario. El gasto publicitario. Y claro, y ahora el empezar a ver este cambio de visión, ¿no? De que esto se volvió transversal para mi negocio. O sea, transversal quiere decir esto es parte fundamental de mi funcionamiento. Si no hago comunicación, si no hago publicidad, estoy perdiendo. Y veo que la industria privada lo ve así. Sí. Pero en cambio, nosotros como parte de la industria, como la industrialización del contenido y como la parte creativa y aún como la parte de leyes, ¿no sentís vos que a veces lo seguimos viendo como un tema neta y puramente económico más que un tema de organización y funcionamiento? En realidad tú has resumido un poco desde la parte clientelar, como yo le digo, cómo puede visibilizarse la producción audiovisual y específicamente el capítulo publicitario. Muchas veces hablamos, de hecho, se usa el vocablo el gasto publicitario, porque evidentemente voy a hablar más fuerte. Claro. Me preocupa que me estén escuchando gritar a mí. Bueno. Precisamente esta visión, digamos, empresarial que se tiene de la publicidad parte de muchos puntos, ¿no? Uh-huh. La parte comercial, si bien es cierto, nosotros hacemos publicidad, uh-huh, para comunicar, nosotros somos, digamos, la primera fila de comunicadores cuando haces publicidad, porque hay varias cosas particulares, ¿no? Tú comunicas en 30 segundos de un spot todo lo que podrían publicar o hacer en un libro de identidad cultural. Tienes muy poquito tiempo para poder demostrar cultura, comunicación, mensaje, uh-huh, y provocar, digamos, lo que básicamente digamos, se hace en publicidad, que es generar una compra, un gasto, ¿no? Eso pasa
porque realmente nosotros al principio, como tú dices, hemos tardado en reconocer al sector como un sector estratégico, como un sector productivo, porque precisamente estábamos enfocados o pensábamos que la industria no era, mejor dicho, yéndonos hacia atrás, no se consideraba un sector industrial ni siquiera. ¿Ya? Nosotros hablamos mucho de números. Para el Estado, como todos los estados, somos números, somos cuando hay como cantidad, digamos, de personas haciendo un mismo oficio, se considera como un sector. Tal vez éramos pocas personas los que hacíamos el oficio, pero realmente te empiezas a dar cuenta que el sector es un músculo productivo que genera ingresos reales, que genera trabajo real. En una semana, digamos, de producción audiovisual, tú puedes tener a 40, 50 personas como empleo base. Y no solamente de primera fila, sino hay la segunda fila, que son todo lo que son proveedores, todo lo que está implícito en una producción audiovisual. Cuando empezamos a hacer más trabajo, cuando empezamos a declarar nuestros ingresos, cuando empezamos a contabilizar a la gente que mueve este negocio, empezamos a entender que realmente es una industria. Cuando empezamos a entender que realmente es una industria, empezamos a ver que para el Estado somos un sector que produce realmente. Creo yo que por eso hemos demorado tanto desde varios frentes. Ha habido mucho empuje, digamos, para que esta ley realmente se venga a concretar en esta época, desde la parte productiva, desde la parte creativa, desde la parte de identidad cultural. Ha habido, por suerte, visibilidad para los audiovisuales. Esto hace que ahora, en esta ley, ya todos hayamos concentrado, digamos, a la gente, habíamos concentrado toda la industria y finalmente ya seamos un sector completo. Tarde, como tú dices, tal vez sí tarde digamos a... Pero mejor tarde por menos que nunca, por supuesto. También el dicho, ¿no? A la región sí podríamos estar atrasados varios años, no solo con países hermanos. Colombia es un ejemplo muy bueno que siempre tomamos porque es una industria muy parecida a la nuestra, pero nos lleva años en leyes también, y eso es importante porque el tiempo es ahora. Eso es uno de los mensajes claros para mí en esta ley. El tiempo es ahora. La oportunidad, yo veo claramente con esta ley, es la oportunidad, y básicamente la construcción de la política pública en general está en nuestras manos también, ¿no? Claro. Entonces somos parte de esta construcción y esta oportunidad tiene que ser tomada por todos como tal, como una real oportunidad. Ahora, vos hablas de las oportunidades y hablas del todos, ¿verdad? Y hay una realidad, y es que cuando hablamos de esta ley, mucho se enfoca en la producción audiovisual. Y hay ciertos sectores que son relacionados a la producción audiovisual publicitaria, a la producción audiovisual en general, que más bien la ven como una ley ajena. Y puntualmente hablo del sector creativo. Hemos visto y hemos interactuado con algunas, aquí en Crudo y Creativo ha habido invitados a algunos directores creativos, y cuando se les comenta como, ahora con el nuevo, es como que... ¿Qué? ¿De qué están hablando? O sea, como, se sienten ajenos. Sí, ajenos. Y otros también es como que no, chuta, eso no me va a convenir, no me va a favorecer. ¿Hay participación o hay desconocimiento y temor? Creo que las tres cosas. Hay desconocimiento primero. Como ciudadanos, lastimosamente no todos hacemos nuestro papel, digamos, de siempre estar empapados de lo que está funcionando con las leyes, de cuáles son nuestros derechos, tanto civiles como, tenemos como una desvinculación, digamos, con política pública general. Eso claro. Es heredado, digamos, de alguna manera no nos hemos interesado mucho. No nos interesan las leyes. Correcto, no nos interesa mucho. Entonces, eso es un desconocimiento, pero no puede ser... digamos, falta de responsabilidad. Para nosotros cada sector es súper importante. Yo siempre he dicho que el audiovisual es un ecosistema, y ecosistema
es un nombre tan importante porque no podemos vivir sin el otro. No podemos vivir. La palabra que usé para más adelante, del ecosistema sostenible. Sí, porque básicamente es esto, ¿no? Nosotros no podemos, principalmente nosotros, tú, los que hemos llevado este negocio hacia las empresas, no nos autocontratamos, no podemos hacer contenido para nosotros mismos, ¿no? Necesitamos tener, en este caso, la industria, el sector comercial, y en este vínculo entre los clientes y ya la producción como tal, existe la creatividad, existen las ideas, existen las propuestas. No podemos pensar que somos otra cosa. Yo digo, a veces me pregunto, las agencias de publicidad hacen unas campañas divinas, quieren que su cliente evidentemente venda mucho, Resalte. pero alguien produce sus piezas, alguien produce sus campañas. Es imposible pensar que no están dentro de esta cadena, dentro de este ecosistema. ¿Y de qué lado del sector vos crees que hay temor, entonces? Yo, más que temor, bueno, estos últimos años sí ha habido un temor, digamos, un poco por no conocer o por no tener leyes claras, ya que precisamente creo que es un tema fundamental para la ley de ahora, porque tuvimos algunas oportunidades, tuvimos un artículo muy importante en la Ley Orgánica de Comunicación que tenía como designado hacia la producción audiovisual ecuatoriana tener un porcentaje, una cuota del 80, el famoso 80-20. ¿Qué pasó en los últimos años? Que básicamente esa ley o ese articulado tuvo muchos tropiezos. No voy a profundizar mucho en todo lo que ha pasado. Mira, acá por eso decimos que es crudo, porque claro, hablamos la cruda, o sea, decimos la verdad. O sea, sí ha tenido tropiezos, sí ha habido mucha negativa grandes por parte de muchos sectores también. Correcto. Al tema del 80-20. Pero de alguna u otra manera ha incentivado a toda la industria, como vos decías, o sea, toda la industria se vio favorecida con el 80-20. Totalmente. Yo me pregunto ahí, por eso me vino a la mente cuando tú me preguntabas si es que la industria creativa en general, las agencias creativos, se sienten identificados primero con nuestro sector o se sienten involucrados realmente. Cuando te involucras, te interesa, básicamente, ¿no? Yo me pregunto por qué en esta, digamos, batalla que tuvimos contra, o bueno, seguimos teniendo a favor de esta ley para hacer producción nacional en territorio ecuatoriano, ¿por qué no participan las industrias creativas como a nivel agencia y creatividad? Si finalmente nosotros tuvimos muchas producciones que la creatividad no era de acá. Yo siento que en ese momento seguramente se veían afectados. Grandes marcas simplemente traían sus guiones, traían sus ideas a producir en Ecuador. Respetábamos la ley, producíamos acá, pero ¿qué pasa con las personas que están detrás de la construcción de esa idea? Pero asimismo, muchísimas ideas que se iban a producir acá salieron con creatividad ecuatoriana a un montón de países. Es imposible negar la cantidad de directores creativos, de publicistas ecuatorianos que hoy ves en grandes agencias del mundo. Correcto. Que hoy los ves ganando Cannes, que hoy los ves trabajando en temas de EFIs, ¿verdad? Y eso es parte de este incentivo de haber creado desde acá. Yo creo que a veces también por ahí lo que puede estar pasando ahí es que el sector creativo no le está viendo el beneficio a la ley. O el potencial. Y la pregunta sería, desde tu expertise y conocimiento que tenés de la ley que se está tratando de aprobar, ¿qué es lo que la agencia le podría sacar jugo? ¿Qué es lo que la agencia podría decir, me interesaría por esto? Primero, porque vincula directamente la empresa privada. Yo siento que nuestra cadena, por más que seamos un ecosistema, se nutre de algún lado, ¿no? Nosotros no somos un sector que depende de incentivos, no somos un sector que depende de subsidios, es un sector productivo, es decir, que hay alguien que le interesa producir localmente, que básicamente son nuestros clientes, y en esa cadena precisamente el interés que puede tener la industria creativa es participar de este ecosistema que llamamos el sector audiovisual.
Involucrarse directamente, por supuesto. Ahora recientemente, y te voy a actualizar un poquito más de lo que está pasando estos días, ya en realidad en el proyecto de ley, tuvimos unas mesas técnicas donde nos invitaron como APAE, como Asociación de Productoras Ecuatorianas, a participar justamente para esta vinculación, para la construcción de ciertas, ya para el tecnicismo, ¿no? Ya, digamos, es un proceso siempre del legislativo con el ejecutivo de crear estas leyes, pero en el momento de la ejecución, en el momento de que el proyecto de ley avanza, somos parte de esa construcción. Y es o sigue siendo importante que agencias de publicidad, básicamente, o las agencias que mueven el sector creativo, no desde la producción, sino desde la creatividad, se involucren directamente porque son parte de esto. A lo mejor no desde digamos una mesa técnica, como ha sido el caso de APAE, que nos han invitado a sentarnos a hablar técnicamente de este tipo de cosas, pero sí de visibilizar. Yo alguna vez decía, siendo parte de las filas de trabajadores audiovisuales del Ecuador, decía cómo nosotros, que somos comunicadores de primera fila, no podemos comunicarnos entre nosotros y visibilizar lo que está pasando. Y para lo de la PAE estamos haciendo estos videos, ¿no? Donde hablamos de la ley y qué bestia ponernos de acuerdo en cuántos videos, cuánto tenemos que... Nos llega un guión y somos excelentes construyendo la comunicación, pero es difícil, claro. El cliente interno, como yo le digo, ¿no? Comunicar qué está pasando, qué estamos haciendo, cómo eres parte de esto, cómo te involucras. Hay tantas, como tú dices también, tantas mentes creativas, tanto potencial, tanto talento creativo acá, que lo primero que podríamos hacer es aportar precisamente en eso, en ideas, en abrir nuestra mente y poder saber cómo podemos servir, cómo podemos involucrarnos y cómo poder ser parte de la transformación. Porque, de hecho, una ley se llamaba Ley de la Transformación Digital. Creo que tenía un nombre correcto cuando tomaron la transformación, pero las leyes definitivamente transforman siempre. Entonces, esta ley, que tiene otro nombre, que ya no se llama la Ley de Transformación de Nada, tiene ese poder de transformar realmente lo que podemos hacer por medio de la política pública. Vos mencionaste recién la palabra de que no somos un sector que viva del incentivo, ¿verdad? Pero como parte de la ley y como parte del proyecto hay un incentivo tributario. Sí. Exoneraciones, reinversiones. ¿Cuál es la figura que existe en este proyecto? Aquí yo creo que abarca un trabajo de que otras leyes han venido trabajando, ¿no? Nosotros como sector audiovisual tenemos algunas leyes logradas, digamos, con éxito, como son incentivos tributarios, por ejemplo. Hay una ley de incentivos tributarios actual de devolución de impuestos, del 37% de devolución de impuestos para ingreso, producciones del extranjero, es netamente para devolución de impuestos. O sea, para resumir a grandes rasgos, lo que dice eso es: vos sos una empresa que está fuera de Ecuador, venís a producir acá y recibís el 37% de cashback, como dicen las tarjetas. Literalmente, cashback. Literal. Ya estos beneficios, digamos, o esta tributación o estos proyectos ya están incluidos en la nueva ley. Por eso para mí es importante visibilizar que esta ley unifica realmente leyes que se han venido trabajando desde todos los sectores. También tenemos, por ejemplo, un beneficio que nosotros hemos importado ya hace algunos años. Tenemos beneficio de importación de equipos para el sector audiovisual. Tenemos el IVA cero también, que venimos... Justo las dos que estás mencionando son las dos que más nos hemos beneficiado en Enclave, ¿no? Nosotros en Enclave somos... Me animo a decir de las pocas, porque no todas las productoras están haciendo uso del IVA cero. Es correcto. Pero somos de las pocas productoras en el Ecuador que usamos el IVA cero. Y claro, al inicio algunos clientes te miran así como... ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, con claro. Desconfianza, ¿no? ¿Por qué no me vas a facturar? ¿Por qué tienes este beneficio? Claro, y de golpe cuando ya lo ven efectivo, donde de golpe se dan cuenta que lo que están invirtiendo no se está yendo en un 15% de IVA, sino que todo va directamente al gasto de producción, les viene muy bien. Entienden el sentido. Y el otro es el tema de la importación de equipos. Hace un par de semanas, estaba en Nueva York
en una muy reconocida tienda de compra de equipamiento que existe allá, y estaba viendo un equipo que me interesaba comprar para Enclave, para la productora, y se me ocurrió llamar al proveedor de aquí de Ecuador, ¿no? Como, oye, ¿qué más? Este equipo, Lo tienes. ¿lo tienes? ¿Qué precio lo tienes? Lo tengo en 10 días y lo voy a tener a este precio. Y el precio que me dio era mejor que el que yo estaba viendo en los Estados Unidos. Y dije, wow, o sea, esto en serio está funcionando. Funciona. Y encima lo más chistoso es que la compré aquí localmente, financiada a 12 meses, sin intereses. O sea, una maravilla. Pero claro, eso está ahí, pero no le estamos sacando el jugo, ¿o sí? Yo creo que tal vez, si es que me preguntas, ¿le estamos sacando el jugo? Creo que no, aún. Pero este conjunto de leyes ha servido para dinamizar nuestro sector, ¿ya? Porque hablo de dinamizar, que es muy importante, porque finalmente si tú tienes una producción acá, si es que tienes las herramientas que podría ser, como tú dices, para nuestros clientes, por ejemplo, el IVA es un beneficio definitivo. Para nosotros tal vez nos ahorra la tributación, pero para ellos es un tema importante. Poder trabajar con equipos de primera gama, eso es demasiado importante para dinamizar nuestra industria. Como decíamos hace un momento que conversábamos, tal vez nosotros no estemos filmando una película de Marvel aquí en Ecuador, pero filmamos comerciales, filmamos publicidad con la tecnología de Hollywood. Sí, claro que sí. Y esto no solamente dinamiza, como digo, el sector, sino también lo profesionaliza más. No solo en temas de equipos, sino que hace que esa cámara que te intentabas comprar allá llegue al Ecuador y existe una persona que pueda manipularla, que sepa cómo hacerlo, que eso dinamiza muchísimo la industria. Y creo que a la vez, a veces son mal llamados o bien llamados incentivos. Los incentivos tributarios, por supuesto, se sabe que sí son incentivos para que pueda venir, digamos, producciones acá al Ecuador directamente, pero el resto son herramientas súper importantes, y ahí es cuando uno tiene que vincular la política pública, el gasto, la tributación, todo viene de la mano del Estado. Entonces a veces uno como ciudadano votante, digamos, es afín o no afín a un partido o al poder del Estado, a los poderes del Estado, pero tenemos que entender que la construcción de política pública precisamente es eso: construir de la mano del Estado, de nuestro territorio, herramientas o un conjunto de normas que realmente impulsen a nuestro sector. Es ahí desde donde tenemos que partir, porque realmente uno, desde su trinchera, desde su empresa, desde su oficio, contribuye y colabora con su trabajo, pero las políticas generales, las políticas para todos, la construcción de beneficios para todos, se construye desde la política pública. Y hay muchos ejemplos, ¿no? Vos hablabas de los países vecinos. Hay ejemplos que ya comprueban lo que está sucediendo cuando el Estado y la política pública y el sector industrial se asocian con miras a un propósito, ¿no? El tema de, por ejemplo, la regularización de mucha mano de obra en negro, de mano de obra, ¿cómo se dice? Irregular. Irregular. A través de estos incentivos, el hecho de que vos puedas regularizar la industria. Nunca me olvido, yo estuve en un foro en Chile, donde hablaban acerca de la ley del incentivo a la generación de flujo de dinero en la producción audiovisual. Entonces, por ejemplo, una industria, una empresa que paga a la industria audiovisual en menos de 30 días generaba mejor beneficio tributario. Es un muy buen punto. Si lo hacía más de 30 días, generaba multa. Entonces era como que lo empezaron a manejar muy así, y claro, empezaron a inyectar mucho más flujo, porque a la larga la cantidad de dinero era la misma, solo que ahora en vez de demorarla 90 días, 60 días, se inyectaba de manera inmediata al sector, a la industria, y esto permitía crecer. Pero ahí me viene otra pregunta, y pienso, ¿sabes en cuál pienso? Pienso en la ley. ¿Viste esa ley que salió hace un par de años con el tema del deporte? Donde la industria que le aportaba al deportista tenía una mayor deducción de impuestos. Sí, un beneficio tributario. Y pienso y digo, echa la ley, echa la trampa, porque después se dio a conocer un montón de industrias que decían
pagar una X cantidad de sponsorship o de sponsoreo a un atleta y en realidad no era tal, había bastante dinero menos de por medio, pero era todo con la finalidad de reducir impuestos. ¿Está preparada la institucionalización nacional, el SRI, el ministerio, el ahora Ministerio de Educación hecho cargo de Cultura? ¿Están preparados para poder hacer frente a la ley? Porque termino la pregunta con eso, pero yo pienso en la ley de comunicación. Acordate que la ley de comunicación al inicio tenía sus detractores y sus motivantes, ¿no? Pero hasta que no hubo el reglamento, fue una batalla campal. Sí. Nadie entendía cómo funcionaba. Y todo eso fue cuánto se demoró el reglamento después de la ley. Creo que fueron 2 años, si no me equivoco, o 1 año. Claro. Y fue un relajo durante ese tiempo. Entonces la pregunta es, institucionalmente, ¿estamos preparados para este proyecto de ley? Yo creo que hay que desmenuzar un poco esa pregunta. Básicamente partimos de la construcción de esta nueva propuesta de ley. Creo que lo más importante es partir desde que esté bien estructurada y bien definida. Lo más importante, creo que de una ley orgánica, por su categoría, es que una ley orgánica defiende las garantías constitucionales de lo que está escrita en la ley. ¿Qué pasaba antes? Como tú dices, está puesto el articulado, pero nadie sabe cómo funciona, quién lo controla, cómo se maneja, cómo se contabiliza el 80-20, qué se considera una producción local, qué no. Había un error textual en la ley que hablaba de las empresas ecuatorianas en el extranjero, que también podían producir localmente. Hay, como tú también dices, echa la ley, echa la trampa. Pasaba que era una ley que era difícil de codificar, que era interpretativa. Entonces, cuando dejamos las cosas a la interpretación, claro, básicamente... Y gusto y conveniencia de cada quien. Correcto. Básicamente, el tema de la, digamos, del cumplimiento de la ley también es interpretativo. Unos creen que cumplen, otros creen que no. Y pueden, digamos, hacerlo a su manera. Lo más importante de esta ley básicamente es que acoge muchos puntos en los que es importante tener el terreno claro. Uno de esos es la parte tributaria, como tú has dicho. Ahí esta nueva ley acoge un articulado o un capítulo específico. ¿Qué pasa? Porque tú puedes decir, ok, no podemos producir o no está permitido producir publicidad que se está difundiendo en territorio nacional, no está permitido traerlo de afuera. Pero ¿qué pasa si es que sí hay una pieza que quiere entrar al Ecuador? ¿Qué pasa si es que hay esa posibilidad o no hay? Porque no puedes decir el 100% de cosas tienen que ser y punto. No. Puedes tener acceso, digamos, a importar piezas publicitarias bajo un costo. Esos costos están definidos en la ley. Están ahora construyendo los rangos de precios, ¿no? Porque no es lo mismo traer una campaña, me invento, que costó afuera $200,000 a traer una campaña que cuesta $30,000. Siendo cliente, tienes que darle la oportunidad de decir, ok, quiero producir esta campaña en Ecuador, pero ¿qué beneficio tengo a comparación de este otro comercial que está en esta lata y que ya está listo? Claro. Entonces, ¿qué pasa en otros países? Por ejemplo, la industria brasilera es increíble cómo tiene este incentivo, este fomento a que se produzca localmente, porque tienen altos precios para publicidad extranjera. Claro. Si tú quieres llevar un comercial a Brasil, te cuesta más que haberlo producido. Entonces, tienes la oportunidad, pero ¿cuál es tu incentivo? Que localmente tienes mayores beneficios. Si hoy tenés que analizar la ley objetivamente, ¿no? Yo sé que sos parte de la construcción de ella, pero si la tenés que analizar objetivamente, ¿cuáles son las oportunidades y cuáles son aún las debilidades que tiene? Oportunidades, en resumen, es esto, ¿no? Ser parte de esta construcción también ha hecho que los articulados que estén ahí o los puntos que tocan sean afines, que es súper importante, sean conscientes de la realidad del mercado, de la realidad del mercado ecuatoriano. Eso creo que es importante para dinamizar de forma correcta.
de forma correcta y legal sería la palabra, de cómo nuestros clientes, como nuestros creativos, como nuestras agencias y como todo el sector productivo del Ecuador puede acoplarse a la ley, es mucho más clara. Tú sabes qué puedes hacer, qué no puedes hacer, quién lo controla. En este caso, que también un problema antes que teníamos demasiado importante es que había ley pero no había organismo de control. Sabes quién la controla, sabes cómo funciona. Entonces, cuando tú sabes cómo funciona la ley y cómo funciona no cumplir la ley, entiendes muchas cosas. Eso es para mí la parte más importante, digamos. Si yo tuviera la habilidad de ser tu hada madrina, por más que sea una hada madrina negra y gorda, y te diera una varita mágica para poder cumplir algo con la ley, ¿verdad? ¿Qué es lo que se podría retocar y sería funcional de manera inmediata para el sector creativo y el sector publicitario? Definitivamente la tributación. La parte económica, la parte de saber y tener las reglas claras de cómo funciona nuestro sistema, digamos. Tenemos un gran problema ahora, que igual tú mencionaste este tema de Chile, que nosotros tenemos, digamos, una dinámica de tiempos y plazos de pago muy compleja. Muy compleja. No es solo nosotros, no es solo el sector audiovisual, es un sector, es todos los sectores, digamos, pymes, microempresa. Tenemos plazos de pago demasiado extensos. Parten de 60, 90, 120 hasta 150 días. Desde que tú entregas un producto. En nuestro caso, nuestro producto publicitario es un spot, es una campaña, es un producto digital, un contenido. El problema es que nosotros no podemos cobrar, por así decirlo, por nuestro trabajo a tiempo. Tenemos una dinámica que entiendo que no es una dinámica del sector audiovisual, es una dinámica de tributación. Básicamente podríamos partir de una construcción de una política tributaria desde el SRI, por ejemplo, que es el caso de Chile. El caso de Chile se acogió a una ley que era para todos, ¿no? Para 30 días de pago, pero no era... O sea, el sector audiovisual se acogió a esa ley, pero no es una ley para el sector audiovisual, es una ley de tributación del país. Esa para mí sería la varita mágica, literalmente, que podría resolver muchísimas cosas. No solo porque nosotros somos primero trabajo formal, no somos trabajo informal, somos trabajo formal, real, digamos. Dinamizamos muchísimo todo lo que es el sector de forma directa, pero tenemos problemas con los plazos de pago y tenemos muchos problemas con los plazos de pago. Si es que esta ley realmente podría incorporar algo importante, sin duda sería ese sector. Ese sector. Gabriela, gracias por habernos acompañado hoy. Creo que pudimos dar un poco más de luces acerca de cómo está funcionando este proyecto de ley y lo que tenemos que esperar de él. Los invito a interiorizarse más en el proyecto. Si vos tenés una productora, si vos tenés una agencia, si vos tenés una central de medios, si vos, sea en lo que estés involucrado en este sector del marketing, de la publicidad, de la creatividad, que por eso estás aquí viendo hoy Crudo y Creativo, te invito a que te interiorices un poco más. Seguramente vamos a dejar aquí abajo, vamos a dejar algo de información. También va a estar el contacto de Gaby para que le puedan escribir por cualquier duda que tengan. En la APAE también, que es la Asociación de Productoras Audiovisuales Ecuatorianas, está dando mucha información al respecto. Puedes acceder a ella y ojalá esto se vuelva una realidad pronto, porque no me gustó la frase, pero sí la sentí, ¿no? Y ese que el sector de la producción audiovisual sí está en agonía si no le inyectamos urgente el suero para mejorarlo. Así que gracias, Gaby, por habernos acompañado. A ti, muchas gracias. Y como tú dices, yo hago eco a tu mensaje. Ser parte de este sector es ser parte del oficio, desde cualquier trinchera, como decíamos antes. Invitadísimos a participar. La ley es como de todos también. Es lo importante de las leyes, que son para todos, pero también es responsabilidad de todos. Entonces, esa agonía que estamos sufriendo ahora es totalmente, puede ser totalmente saneada si es que somos parte de la solución y de la construcción de leyes. No olvides suscribirte a los canales de Crudo y Creativo. Estamos en todos los canales de podcast.
Y también estamos en las redes sociales para que puedas ver cortos de los temas que vamos tocando semana a semana. Nos vemos en un próximo episodio de Crudo y Creativo. Gracias, Gaby. Muchas gracias.